Bien, vamos a leer primero varias citas en la Biblia y luego vamos a ir charlando sobre lo que ha sucedido, lo que está pasando y lo que puede pasar. Estoy aquí abajo porque tengo que aludir al mapa. Si ustedes fueron buenos en geografía en la escuela, podrán entender un poco lo que vamos a señalar. Si no fue bueno en geografía, trate de entender lo que yo voy a mostrar. Primero vamos a leer Mateo 24. Mateo 24. Vamos a leer varias citas. No todo el capítulo de Mateo 24, porque no voy a hablar de todo Mateo 24. Los versos 32 y 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Sobre esta cita que acabamos de leer, muchos enseñan que la higuera es Israel y que Israel, tenemos que estar pendientes de Israel, porque cuando brotan sus hojas, es decir, llega el momento de su madurez, las cosas van a acontecer. Saben ustedes que mi forma de hablar. Así que yo hoy voy a hablar cuando yo digo mi pensamiento, mi modo de ver, mi interpretación, es lo mío personal, cómo yo veo las cosas. Ustedes lo pueden recibir o lo pueden rechazar, no pecan. Como con respecto a la venida del Señor, hay muchos criterios, hay diferentes formas que los creyentes ven la venida del Señor. Ellos tampoco pecan. Yo voy a tratar de exponer el criterio de algunos o de los 2 o 3 grupos más importantes de cómo ven las cosas. Voy a exponer el criterio de la iglesia cuadrangular y el criterio personal de Víctor Hugo Campos. Y digo mi personal porque yo he sentido que Dios me ha estado hablando a mi corazón sobre muchas cosas que están aconteciendo, pero yo no soy de los locos que va a decir, Dios me dijo. Si digo, siento que he aprendido que Dios me está guiando, pero no lo estoy poniendo como la palabra que Dios le dijo a Moisés. Esta señal que acabamos de leer, en principio, porque Isaías nos dice que Israel es la vid, la mata o la planta de la uva. Eso está en Isaías. Como Israel falló en su misión, el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, para mí, la higuera no es Israel. Dije, para mí la higuera no es Israel, es la planta que el Señor pone como ejemplo de estar atento a las señales. Le está diciendo a los judíos que cuando ellos ven la planta de la higuera, que por lo general pocas hojas tiene, es una planta de pocas hojas. Cuando se acerca el verano en Israel, la higuera comienza a echar hojas y cuando echa bastante hojas, tiene que tener fruto. Así que ellos sabían que el verano estaba cerca cuando veían que la higuera echaba hojas. Por eso el Señor maldijo la higuera, porque estaba llena de hojas, por lo tanto tenía que tener fruto. Pero dice la Biblia que no tenía
no era tiempo de higuera, es decir, no era tiempo de fruto. Si no era tiempo de fruto, tampoco era tiempo de que tuviese hojas. Así que la higuera esa que más dijo el Señor era una higuera mentirosa. Y así hay muchos mentirosos con respecto a los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, la higuera, está diciendo el Señor ahí en Mateo 24, estén atentos. Cuando ustedes están viendo estas cosas que Él dijo en Mateo 24, entonces debemos saber que el Señor está cerca. Vamos a leer ahora Mateo, el mismo capítulo, versos 3. Y Mateo 24, 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos, cuando oyeron que el Señor dijo que el templo iba a ser destruido, hicieron 3 preguntas que también las hacemos hoy. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Para los discípulos era: ¿cuándo será el templo destruido? Que ya fue destruido. Y las señales del templo destruido están en el mismo sermón, que no lo escribió Mateo, pero Lucas sí lo escribió en el capítulo 21 de Lucas. Está el mismo sermón de Mateo 24 y el mismo sermón está en Marcos 13. Pero Lucas pone el tiempo. Cuando veáis la ciudad de Jerusalén rodeada de soldados, sabéis que le llegó el final de la ciudad. Ahora leamos Hechos 1:6. Hechos 1:6 y 8. Que con eso voy a comenzar la enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor iba a ascender a los cielos. Seguía la misma pregunta, la misma curiosidad que tenemos nosotros. ¿Restaurarás el reino a Israel en nuestro tiempo? Y les lo dice: a ustedes no les toca saber cuándo esto va a suceder. El deber de ustedes es ser testigos. ¿Qué es lo que quiero decir ahora con esto? Sí, estamos interesados en saber cómo van a suceder las cosas. No podemos decir exactamente cuándo será la venida del Señor, cómo ha de ser, pero mientras tanto tenemos que estar enfocados en ser testigos del Señor. Nuestro trabajo es evangelizar, predicar hasta que venga el Señor. La curiosidad y cuándo se cumplirán la tendrán todas las generaciones, desde la primera generación de los apóstoles hasta el tiempo en que venga el Señor. No sé si la venida del Señor será con la generación de los que están aquí, incluyendo a los niños. Será mucho tiempo después, pero a nosotros nos toca predicar. Pero también la Biblia nos dice: velad y orad. Orar es orar. Hablar con Dios. Velar no significa hacer vigilias. Velar significa estar atento a los acontecimientos. Observen lo que está pasando para que sepan en qué tiempo están viviendo. Velar no es vigilia, aunque no estoy diciendo que no se deban hacer vigilias. Estoy diciendo velar no significa pasar la noche sin dormir. Velar significa estar atento a las señales de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los
puntos con respecto a lo que vamos a hablar y cómo lo interpretan. Miren, hay iglesias que lo que está pasando ni le prestan atención. Lo que está pasando en el Medio Oriente. Entonces, todo depende de cómo la iglesia considere los siguientes puntos. Si el Israel de ahora, si Dios tiene planes para el Israel de ahora o no tiene planes para el Israel de ahora. Para los que creen que el Israel de ahora, Dios no tiene planes para Israel, porque si Israel quiere ser salvo, tiene que unirse a la iglesia. Bajo el momento que estamos viviendo, parcialmente es cierto. Los israelitas solamente van a ser salvos si aceptan a Cristo como su único Salvador y formarán parte de la iglesia. Para estas personas o para estos hermanos, el reino de los cielos ya comenzó con la venida de Cristo. Y que el reino milenial está funcionando. Para estos hermanos, cuando dicen Apocalipsis que Satanás será atado, para ellos ya Satanás está atado y no puede impedir que el evangelio llegue a las naciones porque ya está atado y no hace daño a las naciones. Yo no comparto eso porque los gobernantes siguen haciendo maldad, hay pecado, hay violencia, hay maldad en el mundo. Así que Satanás todavía nos está atado. Estos hermanos ven el milenio como actual. Nosotros vemos el milenio en el futuro. Los mesiánicos, no voy a hablar de los mesiánicos porque están bien extraviados. Los judíos que se han hecho cristianos, judíos cristianos, ven el futuro profético como lo vemos nosotros, o más o menos como lo veo yo. Viene el arrebatamiento, viene la gran tribulación y luego viene la segunda venida de Cristo. Al final de esta clase, los que quieran hacer preguntas, voy a tratar de no ser muy largo y por lo tanto lo más probable es que tenga que seguir el próximo domingo. Vamos a entrar en el tema de Israel. Para los que piensan que Israel ya no tiene futuro y que nosotros somos Israel basados en Romanos, donde dice Pablo que no es israelita el que desciende de Abraham, sino que todo aquel que ha venido a Cristo por la fe somos israelitas formando parte del pueblo de Dios. Una cosa es verlo como creyente, personal, la aplicación personal, y otra cosa es gremial. La iglesia no es Israel como lo piensan los hermanos que piensan que Israel ya está desechado. Y voy a decir por qué. Israel tiene 12 tribus. La iglesia no está dividida entre los 12 apóstoles. No hay 12 grupos con los nombres de los 12 apóstoles. 2. Israel es una nación. La iglesia es un pueblo. No es lo mismo. Nación significa tiene territorio, tiene idioma, tiene bandera, tiene constitución, tiene leyes. La iglesia no tiene estas cosas. La iglesia es universal. ¿Dónde está el territorio de la iglesia? No está. Israel sí es llamada la esposa de Jehová, pero el Señor la trata de ramera, porque
le fue infiel muchas veces yéndose tras los ídolos. El Señor llama a la iglesia virgen. Israel no es llamada el cuerpo de Jehová. La iglesia es llamada a ser el cuerpo de Cristo. En Israel solo hacían milagros los profetas. En la iglesia cualquier creyente, hasta los niños, oran y Dios hace milagros. Israel no está llamada a las bodas del Cordero. La iglesia está llamada a ir a las bodas del Cordero. Esa es la diferencia esencial que yo veo entre la iglesia e Israel. Los defensores de que Israel no es ya el pueblo de Dios, sino la iglesia, porque en Deuteronomio, cuando llegaron al monte Ebal, 6 de las tribus, representantes de las de 6 tribus, estuvieron en un monte y hubo bendiciones y maldiciones si Israel no cumplía la ley. Israel tiene bendiciones, si ustedes lo leen en el Antiguo Testamento, todas las bendiciones de Israel están en la tierra. Tú tendrás cosecha, tus mujeres no serán estériles, comerás del fruto de lo que has sembrado, vencerás a tus enemigos. Y el Señor ha mantenido esta promesa. Tú vencerás a tus enemigos. Y si tus enemigos te invaden, puedes matarlos. El Antiguo Testamento le da permiso a Israel a matar a sus enemigos. A la iglesia, perdona a tus enemigos. Ama a tu enemigo. Bendice a tu enemigo. Perdona. Nuestras armas son espirituales. Israel tiene derecho a usar las armas terrenales. La iglesia a usar sus armas espirituales. No es lo mismo. Pero como Israel rechazó al Señor, entonces Israel está bajo maldición. No obstante, Jesús le dijo cuando lloró sobre Jerusalén, porque no me volveréis a ver. Israel nunca más vio a Jesús. No lo vieron resucitado. Lo vieron los discípulos. Hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que significa que el Señor dice, me vas a volver a ver. Ellos nos acusan de que estamos poniendo la segunda venida del Señor en 2 partes. Primero, la venida invisible del Señor con el arrebatamiento, y luego la visible. Hermanos, eso no es cierto. Es una sola venida. Para mí, la venida del Señor es cuando ponga los pies en tierra. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Eso lo vamos a tratar, de las probabilidades del arrebatamiento. Pero ¿tiene Israel derecho o no derecho a la tierra? Yo voy a mencionar citas, aquí tengo apuntada, en Génesis 12:7, Génesis 13:15, Génesis 15 del 18 al 21, Génesis 17 del 6 al 8, Génesis 22:17. Aquí tenemos en este mapa la tierra donde está el conflicto actual. Aquí tienen a Egipto. En la Biblia, Egipto aparece como Egipto, excepto el que fundó Egipto, que tiene el nombre de Misraim. Misraim en hebreo y en árabe es Egipto. Pueden ver aquí donde está el punto rojo, Edom. Edom son los descendientes de Esaú. Moab son los descendientes de Lot, por el incesto que hicieron las hijas de Lot con su papá. Aquí vemos a Jerusalén. Tiro y Sidón es lo que hoy día es Albania. Asia Menor es lo que hoy día es Turquía. Aquí está Harán. Abraham viajó de aquí hasta Harán,
donde murió Taré, y luego de cuando tenía 75 años sale de Harán a Canaán, a este territorio que estamos viendo aquí donde dice Jerusalén. Dios le prometió en las citas que he citado que esa tierra se la daría a Dios a sus descendientes, a los descendientes de Abraham a perpetuidad, para siempre. Los hermanos que dicen que no es así, que la palabra perpetuidad no significa eternamente. Bueno, para mí perpetuidad significa siempre. Yo no sé cómo lo entienden ustedes. Yo no entiendo perpetuidad como algo temporal. Perpetuo es siempre. No hay otro significado. Hoy día, Israel está rodeado de las siguientes naciones que son enemigas. Egipto, que es este lado de aquí, esta es la península del Sinaí, donde estuvieron 40 años el pueblo de Israel con Moisés. Ahí dice Tel Aviv, donde está el aeropuerto. Este pedacito de aquí es el Israel actual. Aquí abajo, es donde están las letras de Palestina, es la franja de Gaza. Sofonías 2 dice que Dios destruiría a Gaza y que sería territorio para el ganado de los israelitas. Ya Gaza, el 80% más o menos, está destruida. Este territorio verde que ustedes ven aquí es Cisjordania, que era en tiempo de los reyes y de cuando llegaron el territorio de varias de las tribus de Israel, pero ahora está bajo jurisdicción palestina. La franja de Gaza y esto son enemigos de Israel, aunque aquí hay un dominio israelita. Líbano, que está acá arriba, que en las profecías aparece como Tiro y Sidón, es enemiga de Israel y ahora está bombardeando. Siria es enemiga de Israel y aquí está la capital de Siria. Isaías 17:1 dice que Damasco será destruida y nunca más se levantará. El territorio que ven aquí con el nombre de Amán es lo que es Jordania, que hizo las paces con Israel. Egipto hizo las paces con Israel después de la guerra de los 6 días. Jordania hizo las paces. Y aquí, lo que ven aquí en verde grande, que es Arabia Saudita, también reconoció al territorio de Israel. No obstante, cuando ya se iba a firmar en estos tiempos un acuerdo de paz entre entre Arabia Saudita, que es un país musulmán, aquí está la capital Riad, con Israel y Egipto, y aquí está Qatar, esto que está aquí, ahí en ese pedacito es Qatar, ahí se habría de firmar el pacto. Hamas invade el 7 de octubre del año pasado y hace la gran masacre. Vamos a ver si Israel tiene derecho o no derecho a esa tierra que Dios le prometió. Muchos alegan de que como rechazó al Señor no tiene derecho. No voy a tener tiempo de leer todas las citas que he anotado, así que se las mencionaré. Cuando Israel salió de Egipto, no salió convertida. Los que alegan que Israel tiene que convertirse para tener derecho, vamos a ver la historia. Cuando Israel salió de Egipto a los 400 años, fue porque Dios le prometió a Abraham, dice, serán esclavos 400 años. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que Víctor Hugo Campo diga, puede que no lo cumpla, porque se le olvida. Lo que usted promete, puede que no lo cumpla, pero lo que Dios dice, sí se cumple.
A los 400 años salieron, pero no salieron tanto adorando a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Moisés estuvo 40 días arriba, ¿qué hicieron? Hicieron un ídolo y comenzaron a adorar a Dios. Si estuvieran convertidos, no hubieran hecho ningún ídolo. Ellos sufrieron durante el tiempo de los jueces, de los filisteos y de otros grupos, porque se apartaban de Jehová después de la muerte de Josué. Cuando piden rey, estuvieron con Saúl, que cometió unas estupideces. Luego con David, que se solidarizó el reino. Y luego con Salomón. Pero por causa del pecado de Salomón, cuando llega su hijo Roboam, el reino se divide en dos. El reino a ver si me pones el otro mapa. A ver si ahí podemos verlo, sí. De nuevo aquí. Este pedacito, todo lo que era Israel, que incluye en aquel tiempo esta parte morada y esta partecita verde y Gaza, se dividió en dos. El reino del norte, que en la Biblia se llama Israel, Samaria o Efraín. Es lo mismo. Israel, Samaria, Efraín. ¿Por qué se llama Samaria? Porque en el tiempo del rey Acab, él le compra ese terreno a Semer, de ahí viene Samaria, S-M-R. Y allí edificó la capital que se llamó Samaria, que después fue el territorio de los samaritanos. Efraín, Samaria e Israel es lo mismo. Y de abajo el reino del sur, llamado Judá. Asiria, que era más o menos todo este territorio que está aquí, invadió al reino del norte y los esparció hasta el día de hoy. Luego viene Nabucodonosor e invade el reino del sur y los lleva a Babilonia. El Señor les dice 70 años. Pero a los 70 años, no fueron exactamente 70 años, por eso Daniel ora y dice, ya pasaron los 70 años. Pues cuando Daniel recibe la visión de las 70 semanas. Ya Nabucodonosor había tenido su sueño de la estatua. Y Daniel las visiones de los reinos que habrían de venir sobre Israel. Entonces ellos regresan con Esdras, Nehemías, y vemos en las profecías de Zacarías, de Ageo y de Malaquías que los instan a reconstruir el templo porque habían acomodado sus casas y se habían olvidado de reconstruir los muros y de la casa de Jehová. Así que tampoco vinieron muy convertidos, no tenían más ídolos. También vemos en las profecías de Jeremías que el Señor les dice, los traeré de las naciones donde los he esparcido. Los traeré de las naciones donde los he esparcido y les cambiaré su corazón, les quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. En otras palabras, el regreso de Israel hoy día no depende de si se convertían o no. Aquí sí vamos a leer unas citas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel. Ezequiel capítulo 39. No, perdón, 37. Del versículo 1 al versículo 10
Ezequiel tiene una visión donde ve el valle de los huesos secos. Ezequiel fue un profeta que se llevó en cautiverio juntamente con Daniel, pero mientras Daniel estaba en el palacio, Ezequiel estaba con el pueblo. Y el Señor le dice: ¿ves este valle de huesos secos? Es decir, muertos, muertos, requete muertos. Los huesos todos esparcidos. Dice, profetiza. Ezequiel comienza a profetizar y se comienzan a mover los huesos y van cogiendo carne. Pero entonces hay un montón de cadáveres. Los huesos cogieron carne. Luego dice, vuelve a profetizar, porque el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Es decir, ¿habrá esperanza para estos muertos? Y él contesta, solo tú lo sabes. Y luego dice, vuelve a profetizar. Y él vuelve a profetizar y los huesos cogen vida y se hace un gran ejército. Dice, este es la casa de Israel. La casa de Israel. Están muertos espiritualmente. Es un gran ejército, pero están existiendo. La segunda parte del mismo capítulo, donde ustedes pueden leer del verso 15 en adelante, les dice, toma un palo por Judá y otro palo por Efraín y júntalos. Y ya no serán dos palos, sino será un solo palo. Ya no serán dos naciones, sino será una sola nación. Jerusalén es destruida en el año 70 y no levanta bandera hasta 1948. Del tiempo de la muerte de Salomón hasta el tiempo de Cristo eran dos naciones. Israel al norte, que desapareció, y Judea, que eran los del sur. Nunca hasta ahora, de 1948 para acá, son una sola nación. Cumplimiento de Ezequiel 37. Ahora es una sola nación, pero está muerta espiritualmente porque no ha reconocido a su Mesías. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver qué dice, a leer algunas citas. Vamos a leer Jeremías, a ver, Ezequiel 37, ya lo leí, ya nos referimos. Amós, capítulo 9, 13 al 15. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Eso significa el que va a comenzar a sembrar. Ya la gente está cosechando cuando están sembrando. Y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Es decir, va a haber tanta cosecha que se va a mezclar el tiempo de la cosecha con el tiempo de la siembra. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Está hablando de prosperidad agrícola. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Las ciudades asoladas las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nunca más serán arrancados de su tierra. Bien, leamos Oseas 5. Desde Oseas 5, verso 9 al 6, verso 3. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel
hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Está hablando del enojo de Dios por la cual ellos salieron del territorio de Israel en el año 70. Efraín es vejado, Efraín es el norte, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Los dos. Está hablando de juicio tanto al norte y al sur. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, es decir, su falta, su pecado. Irá entonces Efraín a Asiria. Eso fue lo que sucedió. Asiria invadió el norte de Israel y nunca más se supieron dónde estaban las tribus. Y enviaré al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, me tomaré y no habrá quien liberte. Aquí está hablando del abandono de Dios al pueblo de Israel. Andaré, aquí está hablando Jehová, andaré y volveré. Si me voy, pero regreso a mi lugar, vuelvo a Israel, hasta que reconozcan su pecado. Dios va a volver a defender a Israel hasta que Israel reconozca su pecado, haber rechazado al Mesías, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, la angustia de Jacob. En medio de la angustia, Israel va a clamar al Señor. No es que se tiene que convertir para que Dios los acepte. En medio de la angustia van a clamar al Señor. Venid y volvamos a Jehová. Ahora habla Israel. Porque Él arrebató, es decir, Él quitó. Y luego nos curará. Hirió y nos vendará. Está hablando de castigo y de sanidad. Ya fueron castigados. En algunas partes de la profecía dice, os hice sufrir demasiado, dice el Señor. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pedro escribe y dice, un día es como 1000 años. En el primer milenio, dice aquí, en el primer milenio, dice aquí en Oseas, nos dará vida después de 2 días. Israel fue destruida, Jerusalén fue destruida por el general Tito, el imperio romano, en el año 70 del primer milenio de nuestra era. En el primer milenio fueron destruidas. En el segundo milenio, segundo día, nos dará vida. 1948 levantaron bandera para que se cumpla lo que está en Isaías capítulo, y vamos a leerlo, capítulo 66, donde dice, antes, 66 verso 7, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Está hablando de un nacimiento. El parto es un nacimiento. ¿Quién oyó cosas semejantes? Cuando una mujer da a luz antes del tiempo, antes de que el niño esté formado. Si es un parto adelantado, ya el niño está formado. Si el niño no está formado, es un aborto. Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese territorio de Israel, le fue dado a Israel como nación. A los 3 días, 4 días de estar ahí, los árabes lo invadieron. Brevemente, después que Tito destruyó Jerusalén y le llamó Palestina, que significa tierra de filisteos. Los filisteos
no eran, en el tiempo de David, no eran de ese lugar donde ahora le llamamos Palestina. Los filisteos venían de esta isla que está aquí, donde dice Líbano, pero Líbano es este país que está acá. Esta islita que tiene una punta aquí que se llama Creta. De allí vinieron los filisteos y se agarraron aquí. Por eso que en Sofonías 2 les llaman los ceretenses. Sofonías 2, donde habla la destrucción de Palestina. Palestina en árabe se llama Arwat Filistea, es decir, estado de filisteos. Ellos vinieron de aquí, invadieron aquí. Ese territorio estuvo bajo el territorio romano. Después, por mucho tiempo, estuvo bajo varios reinos. Un tiempo estuvo se hicieron las guerras de lo que se llamaron las cruzadas para anexarlo al territorio, al cristianismo. Estuvo bajo el territorio turco, estuvo bajo el imperio otorromano. Pero cuando estaba bajo el imperio turco, para que se cumpliera lo que dice Isaías, que volando como las águilas, Jerusalén sería liberada, el general Naví, que suena como Navy en inglés, era el que dirigía esa invasión. Él oró y dijo: yo no quiero destruir a Jerusalén para que salgan los turcos. Entonces se cumplió como las águilas volando. Cuando eso se escribe no existían los aviones. Volaron sobre Jerusalén y los que estaban allí salieron huyendo y dejaron a Jerusalén para que entraran los judíos después del holocausto. Así que ese territorio nunca fue de los palestinos. Ahí vivían algunos árabes, igual que en el tiempo de David, que tampoco eran de allí y que ahora están reclamando este territorio al cual no tienen derecho. Y la prueba es que ninguno de los países de alrededor, ni Egipto levantó un muro grande aquí, una muralla para que los palestinos no entren. Siria no quiere a los palestinos, Líbano no quiere a los palestinos. Líbano es el país donde hay más cristianos y musulmanes viviendo juntos, y el gobierno está formado por cristianos y musulmanes. Jordania, que es territorio que Dios le dio a Israel, porque en Génesis Dios le dice a Abraham: desde el río de Egipto, aquí está el río de Egipto, Nilo, hasta el río Éufrates, que es este que está aquí, será de tu descendencia. Desde aquí hasta aquí será de tu descendencia. ¿Se cumplió o no se cumplió? Bueno, aquí está Israel, pero este territorio verde que está aquí, ahí viven los descendientes de Ismael, que también son descendientes de Abraham. De cierto modo, sí se cumplió, pero no hasta el río Éufrates, donde está Irak, que no quiere problemas con Israel. Irán, que se llamaba Persia, que sí, ellos no hablan árabe, ellos hablan farsí. Desde el tiempo de Esther, acuérdense de Amán, que quiso matar y destruir a todos los judíos. Solo aquí se levantó Ciro, que les dio permiso regresar en tiempos de Esdras y Nehemías a reconstruir el templo. Muy bien, ¿qué estamos esperando? Según la posición de los que no creen en el arrebatamiento y que la iglesia va a ser levantada con su segunda venida al final, y que el milenio se está cumpliendo, y que el reinado de Cristo ya está, porque está reinando en nuestros corazones, cosa que yo no veo, porque el ángel le dijo a María: se sentará en el
trono de David, su padre. Y yo pregunto, ¿el trono de David está en el cielo o está en el corazón de ustedes? Pues el trono, David nunca estuvo en mi corazón. Aquí está el trono de Cristo, porque yo le he dado permiso a entrar espiritualmente, pero la maldad no ha sido terminada. ¿Están cansados o continúo el otro domingo? ¿Qué dicen? ¿Continúo o paro? El asunto está en las 70 semanas de Daniel. Todos estamos de acuerdo hasta la semana 69, donde el Señor le revela a Daniel que sobre su ciudad, vamos a leerlo en el capítulo 9 de Daniel. Cuando el ángel le dice a Daniel, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación. La prevaricación significa violación de la ley. Terminar la prevaricación. ¿Acaso se ha terminado las violaciones no solo de la ley de Dios o de las leyes de las constituciones? ¿No está pasando aquí en Panamá que los que deberían estar presos están libres y solamente hay dos presos? Dos presos, que son Martinelli y Ferrufina. Los demás están libres. Y poner fin al pecado. Bueno, ellos dicen que se acabó el pecado porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ya nosotros no tenemos pecado. Pero yo no veo que el pecado se haya acabado en el mundo, ni en Israel, porque en Israel fuman, beben, la ciudad más número 1 en homosexualidad, para que digan que hay libertad en Israel, el único país democrático. Tel Aviv es el centro de homosexualidad, Tel Aviv, Israel. En el mundo donde todos los homosexuales, para hacer la fiesta del orgullo gay, se van a Israel. La ciudad más homosexual del mundo es Tel Aviv. Y Israel no es que como el gobierno lo apruebe, es que si no lo aprueba, le van a decir ahí no hay libertad. Entonces, para que no tenga crítica, lo están permitiendo. Hay pecado. Y expiar la iniquidad. La iniquidad es la maldad del que tiene fuerza. Para traer la justicia perdurable. ¿Acaso hay justicia perdurable en el mundo? No la hay. Entonces, decir que esto ya fue hecho cuando Cristo murió y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. ¿Cómo lo interpretan ellos? Que la última semana ya se cumplió, la semana que nosotros decimos que está en el futuro. Cuando Cristo fue bautizado, se unió bajo la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí se unió. Y que ahí donde dice que el príncipe de un rey va a venir y va a destruir la ciudad santa. Ese es Tito, sí. Pero cuando habla, hará el pacto con muchos, se refiere a Cristo, que hizo el pacto de, he aquí mi pacto en mi sangre que se vierte por ustedes. No lo aplican como nosotros al pacto del anticristo. Ellos lo afirman al pacto. Pero veo aquí un cambio de la posición de los acontecimientos. Primero, la Biblia dice primero que vendrá el príncipe de un pueblo que va a destruir el lugar santo. Si Israel también dice, no va a haber más templo, pero Pablo, ya esto lo voy a mencionar en los últimos citas, dice que él se va a sentar, el anticristo, en el lugar santo. Para concluir, vamos a hablar, porque puedo decir muchas cosas de la historia, ¿qué puede pasar con esta guerra actual en Jordania? Vamos a leer primero el Salmo 83.
Y vamos a leerlo como hasta el verso 8. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Aquí está el escritor orando. ¿Por qué aquí que rugen tus enemigos? Rugen tus enemigos. ¿Cuántos enemigos tiene Israel ahí? ¿Quiénes están peleando? Al norte, Líbano, 1. En Cisjordania, los palestinos, pero eso no es nación. Tenemos a Siria, 2. Irán, 3. Turquía, 4. Jordania es enemiga, Jordania no se quiere meter, pero es enemiga de Israel, 4, 5. Arabia Saudita y Egipto. Aquí vemos, y Turquía, 7 enemigos contra un país. Miren todo el territorio que tiene ellos. Irán, que es todo este territorio que está aquí. Irán, Irak es enemiga, pero no quiere atacar. Jordania, Turquía, Siria, Líbano, Egipto, todos estos contra un paísito que es más chiquito que Chiriquí, Bocas del Toro juntos. Todos ellos contra Israel. Miren, todos estos enemigos. Israel no tiene ni un solo amigo alrededor. Todos son enemigos. Sigamos con el Salmo 83. ¿Por qué aquí que rugen tus enemigos? Eso lo estamos viendo en las noticias. Están enojadísimos. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consumado astuta y secretamente. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Es decir, están maquinando cómo destruirla. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación. ¿Qué dijo Khomeini de Irán? Vamos a borrarlos del mapa. ¿Por qué entraron el 7 de octubre del año pasado? Y también tenían eso desde el norte del Líbano. Y lo planeaban para este 7 de octubre que ya pasó. Para que no sean nación. El propósito es que no haya ni un solo judío en el mundo. Por eso mataron hombres, mujeres y niños. Quemaban vivos. A los niños que se llevaron como cautivos, los llevaron en jaulas a la franja de Gaza para que los niños palestinos golpearan a los niños judíos. Cuando llegaron de la mar, yo no sé la gente que tienen en la cabeza, porque están en favor de los palestinos. La ONU, y esa palabra la quitan del grabado, no menciona la mortandad que hicieron en Israel. Los niños palestinos. Bueno, yo no soy Dios, que Dios, en Sofonías 2 dice que va a destruir a Gaza. Hicieron fiesta cuando entraron el 7 de octubre a la franja de Gaza. Hicieron fiesta y repartieron por la matanza que hicieron en Israel. Israel no celebra las muertes que hacen sus guerras, pero los palestinos sí. Hay una escena que a mí me mandaron en donde una familia se mete en un refugio, el varón, su esposa y sus niños, y el hombre toma la granada y se las tira adentro. Ahí está grabado cómo quemaban los carros y a las personas, a los bebés, cómo los descuartizaban vivos. Para que no sean nación. Lo que no saben es que después que terminen con los judíos en sus planes, van con los cristianos. Van con los cristianos. Sigamos. Y no haya memoria del nombre de Israel.
no haya memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas. La tienda de los edomitas es aquí, este territorio rojo que está aquí, que se llama Jordania. La tierra de los edomitas, tierra de los descendientes de Saúl. Y de los ismaelitas, los descendientes de Ismael. Es todo este territorio verde, incluye también a Manamar, incluye a Dubái, incluye a Qatar. Los descendientes de Ismael, los ismaelitas. Moab y los agarenos. Moab, este territorio que está acá, que agarra parte de Siria. Y los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Si leen Génesis, dice que Agar era egipcia, que fue la que dio a luz a Ismael con Abraham. Y cuando ella huye con su hijo ya de 13 años, dice que lo casa a Ismael con una egipcia. Los agarenos son los egipcios. Los agarenos. Jebal, Amón y Amalek. Amalek son los descendientes, también descendientes de Esaú. Porque Amalek fue un hijo de Es. Son todo este territorio de aquí. Pero incluye más. Los filisteos. Los filisteos son los que vinieron de aquí, es la franja de Gaza. Filistea y Palestina es lo mismo. Los filisteos, que son los de aquí. Los filisteos y los habitantes de Tiro. Los habitantes de Tiro es acá, Líbano. Líbano actualmente está bombardeando al norte de Israel y desde acá abajo está Hamás atacando a Israel desde el sur. Y les agrego, ya se los dije la vez pasada, la palabra Hamás significa violencia. Los filisteos, también el asirio se ha juntado con ellos. También el asirio. ¿Cuál es el asirio? Esta región de Irak con Irán. Está hablando la Biblia en tiempos antiguos. El asirio incluye esta región de Irán. Persia o Irán ha prometido desaparecer a Israel. Aquí están mencionados. Luego viene aquí la oración que en el Salmo de destruirlos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Nos dice, ninguna, y eso fue dicho a Israel, nosotros no lo aplicamos nosotros, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces, ¿qué se espera para el futuro con lo que está sucediendo actualmente? Vamos a verlo de acuerdo como lo vemos nosotros y vamos a olvidarnos de los que no consideran a Israel. Esta tregua, porque Israel estaba a punto de firmar un pacto de paz con los árabes. La Biblia dice que va a haber un pacto de paz que va a quebrantar el anticristo. Ese pacto de paz, cuando se iba a firmar, atacó Irán porque Irán es la que fomenta las armas tanto a Gaza
como al Líbano, para que de ambos lados ataquen, para impedir que este pacto de paz se firme. Israel quiere la paz. Los árabes ya no quieren. El Líbano, Irán, están en problemas. Van a pedir la paz. Yo no sé si la va a pedir Israel o lo van a pedir los árabes. Pero la probabilidad es que se pida la paz, porque ya la iban a buscar. Si se levanta esa paz, ya sea que se firme en Qatar o en algún otro lugar, sabemos que el que la proporcione es probablemente el anticristo. Entonces, esta guerra, que no es el Armagedón se va a formar, según yo lo entiendo en Apocalipsis, cuando el Señor venga y el anticristo se enfrente personalmente al rey que viene en nubes de gloria. Gog y Magog es la guerra al final del reino del Señor. ¿Qué puede suceder? ¿Nos vamos o no nos vamos? Antes, vamos a ver las probabilidades. En Mateo 24, el Señor habla de todas las señales y la gran tribulación, terremotos en todas partes. Y está viendo terremotos. Otra noticia, no sé si lo saben, el río Éufrates se está secando. Eso está en Apocalipsis, que el río Éufrates se secaría. Estuve averiguando anoche y es probable que para el año 1940 el río Éufrates ya esté seco. El río Éufrates es donde nació la civilización, y el río Éufrates, que es este que está aquí, Ur de los Caldeos estaba aquí. Este río Éufrates se seca para que las naciones que vienen del oriente pasen por aquí, lleguen a Israel, y en el valle de Josafat, que yo lo vi desde un monte, es inmenso. Ahí se reunirán las naciones. Ese sería el Armagedón. El río Éufrates se está secando. Otra señal que está en la Biblia, que el mar muerto cogería vida. Ya hay fuentes debajo de la ciudad de Jerusalén, nuevas fuentes que están desembocando en el mar muerto, y hay una parte del mar muerto que ya tiene peces. El mar muerto está cogiendo vida. Otra señal del fin. Pero vamos a la pregunta, ¿nos vamos o no nos vamos? Aquí en Mateo 24 aparece en el verso 30, después de todas las tribulaciones que vienen aquí, dice que después del sol, que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y enviará su sangre con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto lo interpretan muchos de acá. Después de la gran tribulación, por la posición que está aquí, viene el arrebatamiento. Nosotros, ahora voy a decir por qué nosotros pensamos que viene antes. Voy a dar, porque las dos cosas las dice la Biblia. Vamos a otra parte, que es la que está en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya esa porción la conocemos. Dice, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Perdón, desde el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, aquí está hablando de que cuando venga el Señor, no vamos a ir con el Señor primero, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí parece indicar que con la venida del Señor se hace el arrebatamiento. En cuanto, ahora leamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, pasen una página. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, es decir, la venida y la unión de la iglesia con Cristo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, los que rechazan a Cristo, los que están dejando a Cristo para irse al Islam o se están volviendo ateos, los que están dejando de vivir como cristianamente, como sucede en muchos países como en la República Checa, que ya no hay cristianos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hasta que se manifieste el anticristo. La venida del Señor no será hasta que se manifieste el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo está hablando de un templo. Los que consideran que Israel no cuenta y que no va a haber segundo templo, entonces ¿en qué templo se va a sentar si no hay templo? Ahora mismo no hay templo. Los israelitas cristianos, que cuando estuve en Israel, me hablaron de la posibilidad de levantar un templo. Los judíos que están pensando en levantar un templo. En ese templo es el que va a entrar el anticristo, dice, porque él va a entrar allí para ser adorado. Entonces, de acuerdo a estas porciones, pareciera que ya sea que el arrebatamiento va a suceder, de acuerdo a lo que leemos, después que aparezca el anticristo. Pero aquí no está diciendo que la iglesia tiene que ver la gran tribulación. Dice que se manifieste. En otras palabras, que se pueda identificar quién es el anticristo. Pareciera indicar esto en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué nosotros decimos que nos vamos antes? Vamos a esa porción. He dejado de decir muchas cosas que las tengo aquí apuntadas porque yo sabía que el tiempo iba a volar. Vámonos a Apocalipsis. ¿En qué nos basamos? Nos estamos basando en lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3. Verso 10. Cuando el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor de hermanos. La iglesia donde los hermanos se aman. Hermano, ame a su hermano. La iglesia Filadelfia, amor de hermanos. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, dicen
durante ese periodo la iglesia va a sobrevivir. Bueno, si hay persecución, muchos vamos a morir. Porque para los que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, los 144,000 es la iglesia y los que vienen de la gran tribulación también es la iglesia. Nosotros no lo vemos así. Aquí dice, yo te guardaré de la prueba. La palabra de la prueba en griego es ek, que significa fuera de. Ahí no dice yo te guardaré durante la prueba. No dice yo te guardaré en la prueba. Dice yo te guardaré de la prueba. ¿Cómo aplican muchos esto? Bueno, vamos a ver los primeros juicios. Los 7 sellos y tal vez las 7 trompetas. Lo que no vamos a ver, las 7 copas de la ira de Dios. Así lo aplican muchos. La gran prueba de la ira de Dios. Porque Él nos va a guardar fuera. Tratando de ver cuándo es la aparición del Señor. Obviamente al Señor lo van a ver después de las 7 copas. Y la otra porción que nos basamos es que después del capítulo 3 de Apocalipsis, del capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, no aparece la palabra iglesia. Habla los 12 tribus de Israel, los que vienen de la gran tribulación, pero no dice iglesia. Cuando llegamos al final, capítulo 20, 21, por ahí, dice, he aquí la esposa del Cordero. Ya es la esposa. La iglesia es la novia. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Las probabilidades, para cerrar, son las siguientes. El Señor puede venir antes de que aparezca el anticristo y llevarse a su iglesia. Por lo que entendemos de lo que el Señor dice a la iglesia de Filadelfia. Esa es una probabilidad. La segunda probabilidad es que veamos la aparición del anticristo y que con esta guerra, que no es el Armagedón, ni es la de Gog y Magog, o que tal vez pueda destruir, causar una tercera guerra mundial, eso no importa. Se busque la paz, como lo estamos viendo nosotros. Se busque la paz y veamos ese acuerdo de paz, y la iglesia puede ser arrebatada allí. O bien la iglesia, al ver la aparición del anticristo, vea algunas de las cosas. Estamos viendo los terremotos en muchos lugares. Estamos viendo guerra en Ucrania, Rusia con Ucrania. Vemos la guerra, la probable guerra de China que quiere invadir a Taiwán, y la probable guerra de Corea del Norte que quiere invadir a Corea del Sur. Vemos a Venezuela amenazando a Israel. Vemos a Israel amenazando a Colombia y a Venezuela. Esas son las probabilidades. Hay algo que no he mencionado. En la visión de Daniel, Nabucodonosor, de la estatua, dice, en los tiempos de los dedos de la estatua, los 10 reyes, y de los 10 cuernos que se identificaron como imperio. Esto es lo que yo entiendo, no es lo que se dice popularmente. Que se va a levantar un imperio, el anticristo necesita gente. Son 10 reyes, 10 gobernantes del mundo que van a estar con el anticristo, de los cuales 3 no le van a aceptar ciertas propuestas, él los va a derribar y van a quedar 8. Eso está en Apocalipsis. Entonces, cuando nació la Unión Europea, que iba con 10 naciones, dice, revivió, porque dice de la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma.
Tiene que ser el imperio romano. Vean lo que si quieren aceptar lo que yo les digo, lo pueden aceptar. El imperio, primer imperio que aparece en la Biblia, que en la estatua de Nabucodonosor, es Babilonia. Y Babilonia incluyó a Israel. El territorio de Israel quedó bajo el imperio babilónico. Después vino el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa incluyó a Israel. El imperio asirio, que fue antes del de Babilonia, se llevó a la gente del norte de Israel, los atacó. Entonces vemos el imperio babilónico tocó a Israel, el imperio medo-persa tocó a Israel. Después vino el imperio griego, y el imperio griego incluyó a Israel. Después vino el imperio romano, y el imperio romano incluyó a Israel. ¿Por qué el siguiente imperio deja a Israel por fuera? ¿Por qué? Si es la resurrección del imperio romano, ¿por qué no tiene Europa unida a Israel? Porque no es así. Le estoy diciendo lo que yo he encontrado. ¿Cómo lo veo yo? Se está buscando la paz. Hay una profecía que dice que se va a levantar, va a haber una carretera desde Egipto hasta Israel y desde Israel hasta Siria, hasta acá hasta Irán, donde habrá paz y donde van a cooperar, en donde Dios llama a Egipto su hijo y llama a Siria su escogido. ¿Cómo lo veo yo? Miren las naciones que buscan la paz. Si contamos, Egipto 1, Israel 2, no contemos Palestina porque no es nación. Jordania 3, Líbano 4, Siria 5, Turquía 6, Irak 7, Arabia Saudita 8, Persia 9. Son las 9 naciones. ¿Quién está ahora mismo garantizando de una manera apóstata esto? Alguien que se sienta en Roma, el Vaticano. Ahí está la representación romana. El Papa se está metiendo en estas cosas. Entonces, estas 9 naciones y el pedacito de Italia, porque el Papa es lo que queda de los antiguos emperadores. El último emperador romano, Constantino, anexó a la iglesia al imperio. Todos los romanos se hicieron cristianos sin ningún cambio. Y finalmente, que de allá Constantino y los siguientes emperadores ya no podían ser llamados emperadores, el que se quedó se llamó Papa, que no fue Pedro, sino fue Gregorio. No van a hacer desaparecer a Israel. Israel se va a ver en problemas. Tal vez se le acaben las armas, tal vez no le funcione el escudo de hierro, puede que no le funcione. Puede que todas las naciones se vayan contra él y clame al Mesías. Estas son unas cosas probables, pero desaparecerla, no. Porque el rey va a reinar en Jerusalén. Como se lo dijo el ángel a María, se sentará en el trono de David, su padre. Y el trono de David no está en la Nueva Jerusalén. Hay preguntas. Ya terminé.